Señor y Rey, su amor es para siempre. En la reunión hace 2 domingos atrás, cuando se compartía la palabra de la vacuna de vida, no sé cuántos lo pudieron escuchar, hablaba un poquito de esa vitalidad que, por ejemplo, cuando hay un accidente, los médicos que se acercan al lugar, lo primero que hacen es tratar de ver si hay signos vitales, ¿verdad?, en movimiento, porque si hay movimiento, hay vida. Diga conmigo, vida. Hoy los voy a hacer trabajar mucho, así que si vino callado, vaya tomando agua. Si hay movimiento, hay vida. Ellos controlaban diferentes partes del cuerpo para decir hay signos vitales. Esa vitalidad nos habla de esa energía para vivir y desarrollarse. ¿Cuántos quieren vivir? Levante su mano. Es porque hay vitalidad. Algunos están más efusiva, ¿no? Hay otros menos efusiva. Pero esa vitalidad describe la capacidad de una persona para poder vivir, para poder crecer y también desarrollarse. Si yo lo traslado esa vitalidad en la parte espiritual, llevar la vitalidad espiritual es disponer condiciones, capacidades espirituales para vivir espiritualmente, crecer espiritualmente, desarrollarme espiritualmente. Esa vitalidad viene a nuestra vida, a nuestro corazón. Cuando uno recibe a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo nos une a Cristo, ¿verdad? Viene esa vida. Esa pasión viene, ¿no? Cuando uno, no sé qué pasó, cuando uno le entrega el corazón al Señor, sale y dice, wow, algo pasó adentro. Sentí como un fuego, ¿no? ¿Te ha pasado? Es porque Dios puso esa vida, esa vitalidad dentro. El deseo de Dios para todos nosotros es que nos movamos hacia adelante. Diga conmigo, adelante. Hacia arriba diga. Que nos movamos hacia adelante, arriba, en todas las áreas de nuestra vida. Todas. En todas. Espiritualmente, primeramente. Emocionalmente, económicamente, relacionalmente. Y usted agréguele el mente que más quiera. Amén. Ese es el deseo de Dios. El título de esta meditación, de este mensaje, es Creciendo hacia la meta. Lo vemos en Filipenses capítulo 3, lo puede ver en pantalla o buscarlo en su celular o trajo su Biblia. Versículo 13 y el versículo 14 dice así la palabra del Señor. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Qué dice? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una de las ventajas que tenemos los seres humanos, que nos diferencia de los animales, es que el ser humano tiene esa capacidad de poder crecer, de poder cambiar y desarrollarse. Tenemos la capacidad de poder seguir adelante. ¿Cuántas personas han empezado de cero, verdad? En situaciones de su vida arrancaron de cero. Porque hay una capacidad dada por Dios al ser humano. Pienso en este pasaje que hablamos, estos 3 aspectos fundamentales que reconoce el apóstol Pablo en lo que leíamos. Él dice que reconoce no haber alcanzado. También él dice que olvido lo que quedó atrás. ¿Y qué dice? Y prosigo a la meta. Porque para crecer es necesario. Si yo quiero crecer, necesito reconocer que no he crecido. Necesito reconocer que no alcancé lo que quería haber alcanzado. Necesito reconocer que no he llegado a lo que yo creí que iba a llegar. ¿Es así o no? Pero para crecer también yo necesito olvidar, dejar atrás cosas que ya no me bendicen hoy, que ya no hoy tienen su función.
He visto, decía esta mañana, he visto fotos viejas mías de esos pantalones anchos abajo. Y digo, Dios mío, ¿cómo no había alguien que me diga que me quedaba horrible? Ya nadie anda con esos pantalones grandes abajo, ¿no? Más que nada el tema de los varones. Para crecer necesito seguir, necesito moverme, necesito avanzar, necesito esforzarme. Él dice reconocer que no alcanzó algo. Mire, en el Salmo 51:3, el salmista dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Todos sabemos cómo es nuestra vida, ¿verdad? ¿Es así? Todos sabemos cuando estamos solos en privado. Todo el mundo sabe cómo vive, qué hace. El darse cuenta que aún yo no he alcanzado algo. El darse cuenta de que no llegué a tal cosa. El darme cuenta que yo no cumplí con lo que prometí. Me ayuda. Estamos cerca de terminar el año. Queda el último mes. Yo le pregunto para ir reflexionando, ¿vio avance en su vida a como usted estaba en enero de este año? ¿Vio crecimiento? Y no solo me refiero a la parte espiritual, que para mí es fundamental. Es la primera del hombre. Pero en las áreas de su vida, ¿ha visto crecimiento de enero a hoy? Para reconocer mi condición sería bueno hacernos estas preguntas. ¿Por qué estoy como estoy? ¿Por qué estoy donde estoy? ¿Por qué estoy estancado? ¿Por qué no estoy creciendo? ¿Por qué en mi crecimiento espiritual, mi crecimiento económico, mi crecimiento familiar, mi crecimiento, etcétera, etcétera, está frustrado? ¿Cuáles son esas barreras o cosas que me impiden crecer? Porque además la palabra reconocer, mire esto, cuando uno reconoce, esa palabra nos ayuda a ver que aún tenemos espacio para seguir creciendo. Estamos tan acostumbrados a escuchar la palabra reconocer, ¿verdad? Cuando te lo dicen, siempre lo negativo, ¿verdad o no? Pero cuando yo reconozco, me doy cuenta que todavía tengo espacio para seguir creciendo, que hay cosas más adelante que puedo alcanzar, que tengo todavía cancha para seguir. Digo, si el apóstol Pablo reconoce que le queda mucho por crecer, él dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Alguien se anima a decir que le llega a la rodilla por lo menos al apóstol Pablo? Levante la mano a alguien. Si Pablo dice, yo mismo digo, no lo he alcanzado, ¿cuánto más nosotros? ¿O no? Si estamos dispuestos a admitir que necesitamos crecer, si estamos dispuestos a identificar cuáles son las barreras que impiden el crecimiento, sea espiritual o lo que sea, ahí podremos tomar cartas en el asunto, ponernos manos a la obra, resolver, hacer, y vamos a avanzar y crecer. ¿Sabe por qué? Por la gracia de Dios. La gracia de Dios viene cuando uno reconoce. ¿Está de acuerdo conmigo? Les voy a poner un ejemplo. ¿Ha escuchado alguna vez que los peces crecen en base a la pecera? ¿Lo ha escuchado alguna vez? ¿Que se lo han dicho? ¿Sí? Me quedó retumbando esa frase y me puse a investigar un poco. Y no es de cierto del todo culparle solo a la pecera.
Porque evidentemente la cultura nos ha enseñado a que podemos tener como mascota un pez, ¿verdad? Entonces cuando nos venden, perdón si alguien compró o vende, pero cuando uno vende, no va a decir, tome al pez que está en crisis. No dice eso. ¿Qué dice? No, no te preocupes, vos cambiar el agua, ¿verdad? Ta, 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 ta. Pero hay varias cositas interesantes dentro que no es la culpa de la pecera. Mira, allá la pecera de batería. ¿No? Nick no va a crecer más que el tamaño de la pecera. Mire esto. Primero, la naturaleza del pez, ¿cuál es? ¿Dónde tiene que estar el pez? Mar abierto, en el río. Lugar donde Dios lo creó. Ese es el lugar que Dios creó para ellos. Se sienten relajados en el hábitat donde corresponde. No fueron creados para estar en una pecera. Mientras más pequeña sea la pecera, más sufre de estrés. Un pez, sí. Mientras más chico, sufre de estrés. Y el estrés es un factor limitante, ya que implica cambios en la concentración de las hormonas y le impide el crecimiento. ¿Escuchó? No es que el vidrio delimite el tamaño. Está sufriendo estrés. Si yo traslado esto en la parte espiritual como ilustración, fuimos creados para disfrutar el evangelio con libertad y muchos viven con estrés porque se ponen límites religiosos de conformismo, de estructuras. Cuando el Señor dice, el evangelio es fácil y ligera en mi carga, ¿es así o no? Y a veces vivimos nosotros mismos con tantos límites que nos terminan estresando y afecta nuestro crecimiento. Otra de las cosas son los cambios de temperatura del agua. Si bien aconsejan a cambiar el agua allí en la pecera, pero el constante cambio hace que el pez sufra. Porque en las corrientes naturales que hace, él mismo va buscando las aguas a medida que la necesita. En la pecera le imponemos la temperatura. También la incorrecta o poca alimentación. El amontonamiento. El agua contaminada. Mire esos factores que impiden el crecimiento. Si lo traslado a lo espiritual, las pruebas no superadas, esas temperaturas que vamos y venimos. Dios nos acompaña y dice, no vamos a tener pruebas más de lo que no podemos soportar. ¿Dice su palabra o no? No superamos la prueba y tenemos esos vaivenes de temperatura. Decía la falta de alimentación o poca o incorrecta alimentación. Falta de oración, lectura de la palabra. No hay crecimiento porque no oro, no leo la Biblia, no busco a Dios. Tengo poca congregación. Me congrego esporádicamente. Decía del agua contaminada, relacionémosla con las relaciones contaminadas. Donde me muevo, hay contaminación. Afecta el crecimiento. ¿Me sigue hasta aquí? Se va a ser experto de peces, ¿no? Mire esto. Su genética depende del tamaño de su padre, lo que el pez va a poder crecer. Ahora yo le pregunto, usted es hijo de Dios. ¿Quién es su padre? ¿Qué genes tiene de Dios? Ahora, cuando Dios no está en mi vida, no es el primer lugar. ¿Quién está ocupando ese lugar y con qué alimento mi gen? Gente que no bendice, personas que uno ve y no es convertida, pero mi patrón está allí. ¿Cuánto uno puede crecer? Las relaciones, con quién pasa el mayor tiempo.
de sus días. Hay una frase que dice: serás el promedio de las personas con las que pasás la mayor parte de tu tiempo. Otro, los niveles de nitrato, dice, es el desecho que producen los propios peces. No tienen un baño como nosotros. Y aún las cositas que uno le pone a la agüita allí, ¿no? Todo eso empieza a contaminar el agua. Tiene el efecto sobre el crecimiento porque produce serias intoxicaciones en el pez. No puede crecer. No puede desarrollarse. Pienso en lo espiritual, a cuánto les cuesta creer porque están intoxicados de tantas cosas de este mundo. El desecho que dicen los políticos, el desecho que está en la noticia, el desecho de la gente que está dolida y enojada con Dios, el desecho, ¿eso es nuestro alimento? Otra de las cosas es el pH o las salinas del agua. Soy un experto, me parece, voy a empezar a vender peces. El pH, las salinas del agua. Si bien dice que es obligación cambiarlo, que ayuda, por supuesto, decía, es contraproducente en la temperatura que toma el pez, pero lo necesita porque si no lo hace, es preferible que tenga los cambios en vez de que esté destrozadamente contaminado. Pienso en esta situación, son esos momentos como estos. Ahora el Señor está cambiando el agua de su corazón. Dios lo convocó en este lugar para, ¿sabe qué? Sacarle lo que usted trae cargado de su semana, de las cosas que ha vivido, y Dios abraza su corazón, pone agua nueva, limpia. Y usted sale de este lugar bendecido. Pero ya mañana, cuando vuelva del trabajo, va a estar contaminada esa agua. ¿Y qué sigue después? Devocional personal, levantarse y orar. Es esa renovación diaria. Por último, me sorprende porque habla de la densidad de la población y el crecimiento. Y presta atención a esto, me quedé sorprendido. Habían hecho una prueba en un tacho de 10 litros y pusieron un pez en ese tacho y otro estanque también, perdón, no un tacho, estanque, con 10 litros, la misma cantidad de agua, pero con 20 peces. Dejaron pasar el tiempo y vieron el resultado del crecimiento, y ahí los científicos hicieron las pruebas. Dice que encontraron dos cosas. Uno, el estanque muy pequeño con más individuos de su especie, los niveles de cortisol aumentan y bloquean las vías hormonales que desembocan en el crecimiento. El mismo pez está en un estado donde no puede crecer. Pero mire esto, presta atención. Dice que ante situaciones, lo segundo, ante situaciones muy estresantes, por alta población, los peces liberan un ácido. Es difícil el nombre, se los mando por los grupos pequeños. Liberan un ácido de su cuerpo que es un inhibidor de la hormona del crecimiento. Así ellos impiden el crecimiento de los peces que están a su alrededor para que no ocupen más espacio. A veces estamos tan estresados por situaciones de nuestra vida, no sé. Creemos que son amenazas a nuestra vida y terminamos peleando o inhibiendo el crecimiento del prójimo. En vez de exaltarnos y aplaudir, terminamos escupiendo ácido con tal que el otro quede estancado peor que yo. Reconocer nuestro estado nos lleva a buscar la ayuda de Dios. Y si alguien decide buscar la ayuda de Dios, es porque está mostrando que hay crecimiento y quiere madurar. ¿Cuántos pueden decir amén? Dice después, olvidar lo que queda atrás. Lucas 9:62 dice, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, ¿qué? Es apto para el
reino de Dios. Si algo tenía muy en claro el apóstol Pablo era que mirar atrás, recordar cosas que duelen, contar una y otra vez lo que pasó, vivir del pasado, aferrarse a las cosas de antes. Todo eso frena el crecimiento. Él dice, si una cosa hago es olvidando, diga conmigo, olvido. Dígalo con fe, olvido. Olvidar habla de descartar de la mente, dejar de recordar, suspender, dejarlo. Porque no se puede avanzar si no dejamos atrás las heridas. No se puede avanzar si todavía hay falta de perdón. No se puede avanzar si no hay restitución. Este es el tiempo que Dios nos invita a crecer y a avanzar. Hace un tiempo hablé con un hombre de Dios que tuvo que reconstruir su familia. Tenía su familia destrozada. Y el día que se encuentra nuevamente después de años con su ex esposa, se vieron y dijeron, creo que es tiempo de volver. Y esta persona le dice, vamos a comenzar de nuevo. Pero agarró, hizo una línea en la mesa y le dice, vamos a comenzar de nuevo, pero de esta línea para atrás no se habla más. De esta línea para, dígalo, para adelante. Creo que me impactó su testimonio. Por eso hoy lo cuento. ¿Será este es el día donde tenga que en intimidad decirle a Dios, Señor, perdón, pero te prometo hoy que de esta línea para atrás no se habla más? Señor, hoy, de acá para adelante. Tendrá que encontrarse con alguien y decirle, de acá para atrás no se habla más. De acá para adelante. Olvidar nos hace dejar la comodidad. Porque a veces nos quedamos estancados, cómodos, seguros. El agua no se mueve, sí, cada vez se está pudriendo más, ¿no? Ahí estamos sentados en un estanque. Es cómodo. Nos vamos adaptando a los hongos que van creciendo. El olvidar nos hace dejar esa comodidad porque tenemos que salir de eso. Hago conmigo así, moverse. Hay que moverse. Para crecer hay que moverse. Decile al que tenés al lado, para crecer hay que moverse. El último dice, seguir a la meta. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Diego mío, todo. Todo. En aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Seguir a la meta es crecer en una madurez espiritual mirando a Cristo. Es haciendo lo que veníamos charlando en este mensaje.
Pero ahora moviéndonos hacia adelante, mirando a Cristo, creciendo, madurando, es necesario ser parte de los cambios que vive la iglesia, de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Nos ayudan a crecer, nos hacen mover. La iglesia está en ese crecimiento y nuestro lugar, nuestro rol no debe ser el mismo que cuando uno llegó el primer día. Tiene que haber crecimiento. Ser una oveja sin rumbo, tal vez demandante, que no sabe orar, que depende de otros en todo momento. Eso es lo que hay que empezar a madurar. Claro, está bien si eso sucede cuando uno comienza a venir a la iglesia de muy poco. Es nuevo y está aprendiendo del Señor, pero si ya tenemos tiempo en el camino del Señor, debemos tomar el protagonismo, comenzar a utilizar lo que Dios ha puesto en nuestras manos y utilizarlo para el crecimiento del cuerpo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay que avanzar, hay que movernos. Voy a cerrar el mensaje con algunos puntos. Que debe haber crecimiento, hay un montón, pero me ha gustado separar algunos. Como por ejemplo, debemos notar crecimiento en el conocimiento de Dios. Entonces, en la forma en que vivan, dice Colosenses 1:10, siempre honrarán y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Esta semana, sé más de Dios que lo que yo sabía la semana pasada. ¿Aprendió algo nuevo esta semana de Dios? ¿Su crecimiento va así? El conocimiento de Dios a comparación de enero de este año creció. Hay que crecer en nuestras relaciones. En Jeremías 15:19 dice: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Qué dice? Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Debemos nosotros influir en nuestras relaciones con la gente que nos juntamos. Si está liderando, si usted es líder, la pregunta: ¿está influenciando hoy? Noviembre del 2020, ¿siente que influencia más en este tiempo que en enero? ¿Sus relaciones vienen en crecimiento? Crecimiento en nuestra economía. Proverbios 13:11 dice: las riquezas mal habidas se acaban rápido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero el que ahorra las aumenta poco a poco. Otra versión dice: el que trabaja arduo obtendrá más. Dios nos da sabiduría para ver el crecimiento en la economía de nuestra casa, de nuestro hogar, con propósitos eternos. Porque la economía es algo que Dios utiliza para procesarnos, tocar nuestro corazón, enseñarnos. La economía es el medio para ver cosas mayores de parte de Dios. ¿Cómo ha sido su economía más allá de la crisis? ¿Vio crecimiento? ¿Su concepto del dinero fue creciendo? Porque acompañado del crecimiento en lo económico viene el crecimiento en la generosidad. Proverbios 11:25 dice: el generoso prosperará, el que ayuda será ayudado. Ha crecido nuestra generosidad en este noviembre 2020. Es parte del proceso de Dios en nuestra vida. Dios ama al dador alegre. Él nos enseña, Él bendice. Nuestras emociones, ¿han crecido nuestras emociones? Isaías 29:19 dice: entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová,
y aún los pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Nuestro gozo, nuestra alegría, el disfrute, todo tiene que ir en crecimiento. ¿Cuántos creyentes, hijos de Dios, vemos que no hay gozo, que no hay satisfacción, alegría, paz? De enero 2020 a hoy, noviembre, ¿ha crecido sus emociones? ¿Ha notado un crecimiento? Nuestra fe tiene que crecer, tiene que ir en aumento. Segunda de Tesalonicenses 1:3 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. No deben desesperarnos las pruebas hoy como nos desesperaban antes. Pararse y decir: tranquilo, Dios está conmigo. Ya tuve prueba, Él estuvo, Él está presente. Mi fe está en aumento. Nuestra fe va en crecimiento. Nuestro amor, crecimiento en el amor. Primera de Tesalonicenses 3:12 dice: y el Señor haga crecer y abundar en amor unos para con otros, para con todos. No es solamente amar a Dios. No amo a Dios y porque Él es santo, perfecto, puro y bueno, los demás no. No es solamente amar a Dios. No es solamente amar al esposo o a la esposa, a los hijos o a los amigos, sino al prójimo. Vio crecimiento en su amor al prójimo. Noviembre 2020 ha crecido su preocupación, su amor por el prójimo. De enero 2020. Crecer nuestra unidad. Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan, dígalo, mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse en amor. Es crecer en la relación con otros creyentes en la fe y hermanos en Cristo, servir juntos, compartir los dones. Es eso, nuestra unidad con el cuerpo ha ido en crecimiento. Tiene que haber cambios y tiene que haber crecimiento en nuestra vida. La pregunta para reflexionar y vamos a orar: ¿dónde necesita crecer? Piénselo, deje que el Espíritu le hable. ¿Dónde necesita crecer hoy? ¿Está listo para seguir hacia la meta? Quiero animar, si usted está desafiado a decir: quiero crecer hoy, Señor, no quiero salir igual. Quiero animar a que se ponga de pie. Tómese estos minutos. Quedan 5 minutos para el Señor. Tal vez tenga que reconocer, primeramente, como hizo el apóstol, darse cuenta allí en intimidad, con sus ojos cerrados, busque a Dios. Y en ese contacto personal, hable con Dios.
Tal vez hoy hay que reconocer que no hubo crecimiento. Tal vez hoy tenga que decirle: perdón, Señor. Yo reconozco que no llegué hasta donde creí que iba a estar. Perdón porque no hice lo que yo creí que iba a ser hoy, a donde estoy. Tome ese tiempo con el Señor para poder estar un tiempo con Él.